El individuo necesita un símbolo. El Uruguay lo encontró con el fútbol. Rápidamente se transforma en el deporte que unifica a la sociedad uruguaya. Estamos con Sebastián Bednarik, codirector y productor de la película Sangre de Campeones, que se va a estrenar el 31 de mayo en 20 salas de cine y que, como ya se había dado con Mundialito y con Maracaná, versa sobre uno de los temas que a los uruguayos más nos apasiona, como es el fútbol, una perspectiva histórica. Bueno, Sebastián, bienvenido y contanos, ¿es una película de fútbol, de sociedad de los años 20, mezcla de todo un poco? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Es una película de, yo te diría de la selección de lo que sería la Celeste, porque en realidad viene justamente a cerrar una serie de relatos que sin saberlo comenzamos con Mundialito y después ahora es como, nosotros le llamamos como una trilogía, sería Mundialito, Maracaná y ahora esta Sangre de Campeones, como para tratar justamente los logros más importantes de la selección uruguaya de fútbol y la vinculación que eso produjo con la sociedad y la historia identitaria, que esta película es donde más se puede como, capaz que por ser la tercera de un mismo grupo que estamos hablando de lo mismo, pero en esta es como el cierre de esa tesis que tenemos de por qué los uruguayos sentimos cuando juega la Celeste, cuando ahora próximo al Mundial, sentimos esas expectativas y esas ansias de que realmente pensamos que podamos salir campeones, que no pasa en todos los países. Se fueron en esa trilogía con un orden inverso, arrancaron por el 80, después vino Maracaná hacia el 50 y ahora un poquito más atrás, tal vez lo más desconocido por el público y lo más desconocido, lo más difícil para conseguir material, porque uno imagina, del 80 es más fácil, los goles hasta están en la retina de la gente, hay imágenes a color, pero ¿cómo se consigue, cómo se llenan 75 minutos de película, que es la duración que tiene, con imágenes para muchos desconocidas? Bueno, ahí tuvimos que ampliar justamente los recursos, porque además nosotros mismos la fuimos complicando. Porque en Mundialito ya había mucho material, justamente a color, ya de televisaciones, estaban los resúmenes de los partidos, pero además nosotros utilizamos un recurso que le llamamos cabezas parlantes. Vos veías a los, tanto porque estaban vivos además, entonces a todos los involucrados que nos dieron entrevistas, incluso a Belange, aparecían en cámara y te contaban eso. Ya en Maracaná recurrimos también a cabezas parlantes, pero al único que pudimos entrevistar, que era el único sobreviviente de todos los que vivieron Maracaná, fue Alcide Silla. Por suerte, nada más y nada menos, pero todo el resto fueron archivos que conseguimos, pero también eran cabezas parlantes. Aparecía Udulio, Barbosa, Julio Pérez, bueno, todos aparecían dando testimonio a cámara de entrevistas que habían dado en los 80, en los 90. En este caso había mucho menos material de archivo, pero además decidimos que no podía contarte nadie, no queríamos que hubiera cabezas parlantes de investigadores o periodistas hablando de lo que fue esa hazaña y lo que fue la historia esta. Le queríamos como en un sentido mucho más cinematográfico. Entonces dijimos, bueno, tiene que ser totalmente de archivos. Entonces, toda la película es de archivos y lo que hicimos ahí fue cubrir algunos baches importantes, pero que además queríamos tratar la intimidad de ellos con los dibujos de Óscar Larroca. Entonces la película tiene cada tanto una serie de dibujos que hizo Óscar Larroca, donde por ese lado es que contamos las andanzas de Andrade famosas en París, charlas de vestuario, momentos de la concentración que no estaban ni fotografiados ni filmados. Entonces con esos dibujos vamos cubriendo los baches. Después todo el resto es archivos, fotos, hay a veces algunos archivos que están puestos por el valor del archivo, pero en la calidad es una conservación, o sea, estamos hablando de por ejemplo, archivos que tienen más de 100 años. Ahí está la copa una Copa Lipton que jugaron entre Argentina y Uruguay, que es del 16.
Claro, e incluso recuerdo haber visto en el Museo del Fútbol banderas y camisetas que están complicadas como para que la calidad se mantenga. En el Mundial del 30 tal vez fue más difícil conseguir material que en el 24 y el 28. Sí, fue en realidad lo que pasa con el 30, primero que el 28, tanto el 24 como el 28, pero sobre todo el 28 está muy bien filmado, ya el registro es de una profesionalidad mayor a cómo se registró acá en Uruguay, entonces hay una diferencia en ese sentido, y además en la conservación de ese material. Ese material fue conservado por archivos fílmicos de Holanda, y están en excelente estado de calidad. Lo que pasó con Uruguay es que nosotros accedimos a un resumen que tiene Cinemateca, pero que es un resumen en una película muy famosa que se llama Glosas Deportivas, donde aparecen imágenes del 24, del 28 y del 30. Ahí hay un compilado que es un material muy interesante, que por suerte Cinemateca conservó, pero digamos que todo lo que es el campeonato está en una calidad, en lo que nosotros decimos, esto es muy técnico, está en Betacam, que fue hacia donde se digitalizó, en el momento que se hizo esa digitalización, y las películas 35 milímetros no están. Entonces eso hizo que la parte del 30 está complicada. Igual la parte del 30 es como que dentro de todo el público tiene más idea, el final con Argentina, la remontada, un apriete en el entretiempo. Ahora, lo menos conocido, tal vez por la historia, es lo del 24, lo del 28, recién contabas las andanzas de Andrade. ¿Te sorprendió algo de lo que bueno, conociste con lo que fue la producción de esta película? Sí, sobre todo el 24. Para mí, que es como la película es como la primera parte, es algo que yo desconocía en absoluto. Me había quedado como la sensación de que había sido una papa, que se viajaron allá y ganamos a todos, y como aparte después está esa consecuencia de que es 24 y 28, parece como que como que hubiese sido fácil. Y no fue para nada, sobre todo el 24, pues ya el 28 fueron con mucho más cobertura, digamos, y apoyo, tanto del país como de la sociedad. El 24 fue hazañoso, la forma en que ellos llegan, todo el tema de Atilio Narancio que hipoteca la casa para viajar, y todos los partidos previos que se hacen, fue claro, y después, bueno, eliminar al local. Tuvieron la semifinal con Holanda, que fue durísima, se ganó de atrás. Todos esos aspectos uno no lo sabía. Después también la final, con un 3-0, vos pensás, bueno, también fue en coche, pero en realidad fue una final peleada, que no se llegó en las mejores condiciones, porque la semifinal había sido durísima. Y después este tema, ¿no?, de ellos ganar y tener que quedarse un mes más para esperar las medallas, que era como lo imprevisto, y todo lo que sucede con ellos en esa bohemia, en los años locos de París, un mes teniendo que esperar para recibir las medallas. O sea, me parece maravilloso. Creo que ahí también ese grupo, creo que por eso termina pasando todo lo que pasa en el 30, ¿no? Claro, muy pintoresco, sin lugar a dudas. Hay más para contar entonces del 24 que del 28 en cuanto a esas anécdotas, lo que fue el viaje también, el paso por Vigo, el hecho de la promesa de Narancio con la Copa América del 23, mucha más historia que no es tan conocida por la gente. Claro, sí, nosotros nos interesó más, teníamos que optar, porque después el 28 de alguna manera se repite un poco, entonces lo que hicimos con el 28 fue comenzar a atender muchísimo lo que fue la final del 28, ¿no? El campeonato también es como que en una película vos volver a contar el barco, volver a contar todo lo que pasó como para llegar a Ámsterdam, te quedaría reiterativo. Entonces lo que hacemos es, en el 24 estamos mucho más como aprovechando eso como para dar un contexto de cómo se forma ese grupo y cuál es su primera experiencia. En el 28 vamos directamente a lo que es la final, pues la final fue una doble final, donde la primera empatan
y que también... No estaba previsto totalmente, ni penales ni alargue en aquella época. Nada. Y bueno, van a esa doble final que también fue una final, aparte, justamente un rival histórico. Me parece maravilloso lo que sucede con esos dos cuadros que se conocen de toda la vida y que están en un país extranjero jugando entre ellos, disputándose quién es el mejor del mundo. Es como también la constatación de que no había sido una sorpresa el Colón BCR24, sino que justamente el mejor fútbol del mundo se estaba jugando en el Río de la Plata. Ahí se acaban las discusiones, ¿no? Conseguir material para Mundialito, que fue en el 80, para Maracaná en el 50, parece una tarea más sencilla en comparación con lo que es conseguir en el arranque de los años 20, en el 23 es que empieza toda esta historia en cuanto a la película y hasta principios de los 30. ¿Cómo fue el tema de conseguir archivos? Una tarea que por lo menos de afuera parece bastante poco sencilla. Sí, comenzó hace 3 años, apenas terminamos Maracaná, que de ahí justamente algunos archivos ya teníamos por Maracaná, y en Mundialito también aparecen imágenes del 30, entonces ahí ya teníamos un camino andado, pero fue muy importante contar con la Cinemateca, de donde viene el 50% del material que estaba conservado en Cinemateca, es material que tenía en custodia la AUF, y después se compran archivos afuera, en Holanda, en Francia, justamente todo lo que son los campeonatos olímpicos de París y de Ámsterdam, se compraron en el exterior, y después tenemos en lo que sería la parte del 30, que estaba conservada una parte en Cinemateca, pero la otra está en una calidad de video, y justamente hasta el día de hoy sigue siendo importante para nosotros hallar esas latas 35 milímetros que no vamos a parar hasta el día del estreno para poder conseguirlas, que es muy importante porque no están acá en el país y no se sabe dónde están. Son latas 35 milímetros que tienen lo que sería el desarrollo del campeonato que se organizó en Uruguay. Tenemos esas imágenes, existen, pero existen en una calidad de video, y por eso es importante conseguir el 35 milímetros. Eran bravos, eran hombres de batalla. Se sentían parte de un grupo humano que tenía que cumplir con una misión. Tenemos que salir a ganar y vamos a ganar.